I'm coming undone, irate. I'm coming undone, too late. I'm coming undone, what looks so strong, so delicate. Todos alguna vez nos hemos quedado solos en casa por X motivo. En esa situación, todos alguna vez nos hemos sentido observados, pero esto no es por cualquier cosa. Eso que tú crees que te observa tiene un nombre, pero te advierto, no te gustará saberlo. Si no quieres saber la verdad, te aconsejo que te vayas por donde viniste. Te daré 10 segundos para pensarlo. Pasados los 10 segundos ya no hay vuelta atrás. Acabó el tiempo. Como ya dije, esa criatura tiene un nombre. Para saber esa respuesta te debo hacer una pregunta. ¿Recuerdas el nombre de tu amigo imaginario? Me imagino que te estás tratando de acordar de su nombre, pues, él se acuerda de ti. No puedes verlo, pero él a ti sí. Él quiere formar parte de ti otra vez. Saben que mejor lea al grano. Tal vez recuerdes sus características, o tal vez no, pero bueno, la apariencia que haya tenido tu amigo imaginario en tu niñez, difiere bastante de la que tendría hoy. Si antes lo recordabas como una figura apacible, hoy sería una especie de esqueleto bañado en sangre, con algunos pedazos de carne de lo que antes creías era tu amigo imaginario, pero aunque suene bastante aterrador, lo peor en él será su mirada. Sus ojos son como dos cuencas vacías que brotan sangre y en medio de la oscuridad de sus ojos podrás distinguir una especie de humo rojo, como si fueran sus pupilas. Probablemente se pregunten, ¿cómo puedo saber yo esto? Pues, gracias a la historia de un hombre que vivió una experiencia, la cual él hubiera querido que fuera una pesadilla. El nombre de sujeto era Jorge. Jorge era un tipo de unos 35 años, tenía un trabajo común y corriente el cual no revelaré, una esposa hermosa llamada Diana y un hijo de 8 años, su nombre era Roberto. En un día cualquiera en su vida, su esposa le mostró un álbum de fotos. Jorge le preguntó de qué eran esas fotos. Diana le respondió que las encontró cuando limpiaba sus cosas. Jorge y Diana se dispusieron a mirar las fotos y se detuvieron en una en particular. La foto lo mostraba a él de pequeño, apoyado detrás de una silla pequeña y a su lado una silla más grande, solo que esta estaba vacía. ¿Qué significa esta foto?, dijo Diana tratando de molestar a su marido. Nada, Dijo Jorge entre risas de su esposa. solo es una foto que me saqué con mi amigo imaginario. Era pequeño, no te rías. Diana lanzó una carcajada y Jorge terminó uniéndosele pensando en lo ridículas que sonaron sus palabras. En medio del festival de risas apareció su hijo Roberto y les preguntó si podía salir a jugar a la plaza de su barrio. ¿Y con quién? Preguntó Jorge. Con Billy, mi nuevo amigo. Por supuesto que sí. Roberto se fue corriendo a su habitación a buscar una pelota de hule, y unos momentos después regresó a la habitación de sus padres diciendo: Papi, pregunta a Billy si puede venir con nosotros. Tengo que ir a trabajar más tarde, pero claro, puedo jugar un rato con ustedes. Al salir de casa Roberto le presentó a Billy. Extrañamente el niño le pareció bastante conocido a Jorge. Cuando llegaron a la plaza pasaron todo el día jugando con la pelotita de goma a las quemadas. Pero ahí no solo la pasaron bien los niños, sino que también Jorge, el cual se sintió como si nuevamente fuera un niño. Lamentablemente a Jorge le llegó la hora de trabajar y Billy tuvo que irse a casa. Cuando Jorge llegó a su trabajo pasó todo el día pensando en el maravilloso día que había pasado. Cuando terminó su jornada laboral ya era bastante tarde. Entró a su auto y se dirigió a su casa. Al llegar a su hogar, las luces de su casa estaban apagadas, lo que era bastante raro ya que Diana siempre lo esperaba para irse a dormir, pero no le tomó mucha importancia.
Al entrar a su casa se encontró con una profunda oscuridad. Por instinto lo primero que hizo fue encender la luz. Esto solo le sirvió para encontrarse con el más horrendo espectáculo que habría visto jamás. La sala de estar de su casa se encontraba completamente ensangrentada. La cabeza de su esposa se encontraba en la mesa de centro mientras que su cuerpo estaba esparcido por toda la sala. En una esquina estaba Roberto mirando horrorizado una especie de papel. Jorge perplejo se acercó a Roberto, el cual estaba cubierto de sangre, y le preguntó qué sucedía. Roberto no respondió, solo le mostró el papel que tenía entre sus manos. Jorge horrorizado se dio cuenta de que ese papel no era nada más ni nada menos que la foto que había visto en la mañana con su esposa. En ella había un mensaje escrito en sangre, el cual decía: si ves con los ojos de un niño, podrás recordarme. Inmediatamente después de leer el mensaje, Jorge escuchó una risa y el cerrar de una puerta. Al voltearse pudo ver a Billy, solo que esta vez tenía características bastante aterradoras. Parecía que su piel estaba quebrándose, tenía las manos llenas de sangre y sus ojos no eran más que unos sangrantes agujeros. ¿No te acuerdas de mí?, preguntó Billy. Jorge meneó la cabeza en forma de negación. Vuelve a ver la foto. Cuando Jorge se dispuso a ver nuevamente la foto, se encontró con una imagen perturbadora. En la silla alterna a Jorge de niño, estaba Billy sonriendo. Entonces ahí entendió todo. Billy había sido su amigo imaginario en el pasado. Billy mostró una sonrisa de oreja a oreja y lanzó una macabra carcajada. Mientras reía de sus quebraduras comenzó a brotar sangre, mientras a la vez la carne se le despegaba del cuerpo para dar lugar a un horrendo cadáver bañado en sangre y tejidos de lo que antes era un niño. Al terminar esa horrible transformación, Roberto y Jorge gritaron horrorosamente cuando vieron que el macabro Billy se acercaba. El sádico ser asesinó a Roberto y torturó toda la noche a Jorge. Los vecinos, al oír gritos, llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron una terrible masacre y a un moribundo y mutilado Jorge. Al ver que era la única cosa con vida, un grupo de policías lo llevó rápidamente al hospital, salvándole la vida. Cuando se recuperó y tuvo la capacidad de hablar, un detective le preguntó qué sucedió. Jorge sabía que no le creerían si les contaba lo sucedido, así que inventó una historia parecida pero excluyendo a Billy de todo lo sucedido. Se hizo una investigación al respecto y Jorge se recuperó en un hospital gracias a su seguro de vida. Al ser dado de alta, Jorge se sentía permanentemente observado cuando se bañaba y le entraba champú a los ojos, podía escuchar una risa macabra. Cuando se iba a dormir podía ver al monstruoso Billy parado en su puerta. Cuando miraba por la ventana veía de Billy rasgando la ventana haciendo ademán de entrar. No importaba dónde fuese, Billy siempre estaba ahí. 2 meses después, Jorge se suicidó. Pero al parecer el caso de Jorge no es el único de este tipo. Investigando, pude encontrar el caso de Laura, la cual vivió una experiencia similar. A continuación les dejo su testimonio. No sé por qué volvió y no sé por qué se encuentra así, solo sé que está aquí y no se irá. Tal vez no entiendan lo que estoy diciendo, pero empezaré desde un principio para que me entiendan. Yo era una adolescente de 19 años en ese entonces. Tenía un novio llamado Carlos, con el cual llevaba 6 meses. A menudo dormíamos en mi casa, para poder tener un mejor lazo entre nosotros. Todo transcurría normal ese fatídico día. Era viernes en la noche y Carlos, como de costumbre, vino a quedarse a mi casa. Prendimos el televisor y nos pusimos a ver una película de terror que estaban dando en el cable. Cuando esta terminó ya era bastante tarde y nos fuimos a dormir.
La película me puso bastante nerviosa, así que Carlos me abrazó toda la noche para que yo me sintiera más segura. En medio de la madrugada me desperté muerta de miedo por culpa de un fuerte ruido. Carlos estaba tapado hasta la cabeza y roncando. Intenté despertarlo para no sentirme sola, pero siguió roncando. Al ver que no reaccionó, le saqué las sábanas de la cabeza. Ahí me encontré con algo que quisiera no haber visto. Carlos no se encontraba a mi lado, en vez de eso había un esqueleto bañado en sangre y abrazando la cabeza de mi novio. Solté un estruendoso grito y desperté a la criatura en el proceso. El monstruo levantó la cabeza y con una voz que me resultó muy familiar dijo: «Tanto tiempo». Inmediatamente después de sus palabras, salí casi inmediatamente corriendo de la cama para tratar de salir de casa. Podría haber escapado con éxito si no hubiera sido porque en medio del camino me tropecé con un enorme bulto, el cual, al ajustar mis ojos a la oscuridad, pude ver era el resto del cuerpo de Carlos. Nuevamente grité. Luego me fijé que la criatura se acercaba a mí. Yo aterrada pregunté por qué me hacía esto. La criatura solo me dijo una cosa: «Si ves con los ojos de un niño podrás recordarme». En ese momento me di cuenta, por unos momentos muy breves, en lugar de ver al esqueleto pude ver una niña que yo conocía. Su nombre era Lucía. Yo lo sabía porque esa niña había sido mi amiga imaginaria en mi niñez. Después de ese corto lapsus se volvió a acercar a mí y comenzó a golpearme, por lo que yo sentí. Fueron horas. Momentos más tarde de lo sucedido, llegaron policías a mi casa. Me encontraron tumbada en el suelo y uno de ellos me preguntó: ¿Qué ha sucedido aquí? Yo no dije nada. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Enfrente mío estaban familiares míos y de Carlos. Pero atrás de todos ellos estaba Lucía, o el cadáver ensangrentado, de lo que antes era Lucía. Hasta hoy no dejo de verla, no me habla, no me toca, está en cada lugar que voy y solo me observa. Estoy volviéndome loca en el manicomio en el que me acaban de encerrar. Ayúdenme. Según lo que cuentan estas dos experiencias, tu amigo imaginario quiere volver. El estado en el que se encuentra es porque tu creencia en él se ha ido debilitando con el tiempo. Pero él usará toda la fuerza que aún le queda para volver por un breve momento y marcar tu vida, para que así vuelvas a pensar en él, aunque nunca recuperará el estado apacible que antes tenía. Si no puede vivir de tu felicidad, puede hacerlo de tu miedo. Al inicio del vídeo te advertí que no siguieras, así que, con el suficiente miedo que le has dado, mira detrás de ti y trata de no gritar. Dulces sueños.